Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Echad. Bienvenidos a Orígenes de nuestra alma, donde la historia y la arqueología se encuentran para resolver paradigmas milenarios, históricos, bíblicos y culturales. Hoy nos encontramos en jueves especial aquí en Orígenes de nuestra alma con el licenciado en teología Carlos Andrés Hernández Valencia de la ciudad de Pereira, Colombia. Hoy tenemos un tema bastante importante en esta noche, mis amados. Hoy vamos a estudiar algo de las teofanías de la Biblia, ¿sí? Ahorita vamos a introducirnos qué es la palabra teofanía, ¿sí? Y el segundo tema es el ángel del pacto en la Biblia, o las manifestaciones visibles de Dios en la historia de la redención. Ok, entonces para poder empezar, mis amados, entonces vamos a empezar con lo que es teofanía. La palabra teofanía ustedes pueden copiar, ¿sí? Ahí donde se encuentran. Son manifestaciones visibles y sobrenaturales de Dios ante los hombres, ¿sí? Entonces el término proviene del griego theos, que es Dios, ¿sí? Y el segundo término es panein, que es manifestación. Entonces, las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, se puede decir, ¿sí? Entonces, a lo largo de las Escrituras, Dios se revela mediante el juego, mirando y pensando en el Antiguo Testamento, mediante la nube, mediante voz audible, mediante los ángeles, figuras humanas y apariciones gloriosas para comunicar su voluntad y establecer pacto con su pueblo. Entonces, dentro de estas manifestaciones sobresale la figura especialmente del ángel del pacto o el ángel de Jehová. Interesante, ¿no? Entonces, quien en numerosos pasajes habla como Dios. Vamos a mirar en esta noche entonces algunos de estos pasajes en los que el ángel del pacto o el ángel de Jehová aparece hablando como si fuera Dios. Entonces, recibe adoración. Es lo otro que es muy misterioso, que este ángel a veces recibe adoración y ejerce atributos solamente de la divinidad. Ok, entonces muchos teólogos identifican estas apariciones, estas teofanías, ¿sí? Por favor, pueden cerrar el micrófono, ¿sí? Vamos a cerrar este micrófono. Ok, ya está cerrado. Entonces, muchos teólogos identifican estas apariciones o estas teofanías, como lo acabé de decir. Por favor, el micrófono, ¿sí? Gracias. Ok. Volviendo al tema, mis amados, entonces muchos teólogos, muchos estudiosos identifican estas apariciones o estas teofanías, ¿sí? Con otro nombre que se le ha llamado cristofanías también. Entonces, es decir, son las manifestaciones preencarnadas de Cristo antes de su nacimiento mesiánico en Belén. Entonces, las teofanías, ¿qué revelan? Revelan la santidad, revelan la misericordia, revelan la justicia, la gloria divina dentro del plan de salvación. Entonces, vamos a empezar con una primera teofanía o una aparición misteriosa de Dios en el huerto del Edén. Entonces, después de la caída, recordando, mis amados, en Génesis capítulo 3, la caída de
en el huerto del Edén, ¿sí? Dios se manifestó en el huerto del Edén buscando a Adán y a Eva. La Escritura muestra una presencia personal y cercana de Dios, caminando en medio del jardín. Este evento revela tanto la comunión divina con el hombre como el juicio provocado por el pecado. Entonces, estaba presente Dios en el huerto del Edén cuando Adán y Eva estaban en ese lugar. El Señor tenía una común unión, una relación, una amistad muy profunda, muy cercana con su creación, en este caso con Adán y Eva. Él estaba presente ahí constantemente, observando, mirando, detallando lo que Adán y Eva hacían. El Señor se paseaba cada mañana, iba y les buscaba, los llamaba: Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Entonces, en el versículo de Génesis capítulo 3, versículo 8, dice la palabra: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Ok, entonces la expresión que allí es utilizada es se paseaba Dios en el huerto del Edén. Entonces indica una manifestación perceptible de Dios. Algunos intérpretes consideran esta aparición, esta teofanía, como una forma anticipada de revelación divina que prepara el concepto de Emmanuel, sí, Dios con nosotros. Entonces, Dios habitando con el hombre es lo que dice la palabra en el arameo. El pecado, entonces, después de Génesis 3, ¿qué produjo? Se produjo una separación entre Dios, ¿sí?, que quería acercarse continuamente con el hombre, con el ser humano, pero ahora le iba a tocar con un propósito redentor. No es que Dios dejó de aparecer en la historia de la Biblia. Luego de estos va a comenzar Dios a buscar de nuevo el hombre de diferentes formas, de diferentes maneras, hasta llegar al pacto, ¿sí?, o a los pactos que encontramos en el Antiguo Testamento, como el pacto de Noé, el pacto abrahámico, el pacto con Isaac, con Jacob, con Israel, el pacto del monte sinaítico, el pacto con algunos profetas, y el pacto del Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto y el pacto vigente que tenemos hasta ahora. Entonces, vamos a mirar otra teofanía, otra aparición de Dios misteriosa. Vamos a mirar el ángel de Jehová y Agar. Entonces, esta es una de las primeras apariciones del ángel de Jehová y ocurre con Agar en el desierto. Sí. El texto identifica el ángel hablando como Dios mismo y prometiendo multiplicar la descendencia de Agar. Si no recordamos quién es Agar, pues Agar es ¿la qué? La esclava de Sara. Entonces, pero con ella fue que se tuvo el primogénito, ¿quién? Abraham tuvo un hijo con ella, porque recuerden que Sara no podía tener hijos. Entonces, de ahí viene Ismael, ¿sí? De ahí proviene la palabra Islam. Entonces, el versículo dice sobre esto en Génesis, capítulo 16, versículo 7, dice la palabra de Dios: y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Recuerde, una de las primeras apariciones del ángel de Jehová, sí, se encontraba a Agar, se había ido de la presencia de su ama, sí, con su hijo, y el ángel de Jehová la encuentra ella en una fuente en el desierto, que va a ser uno de los lugares donde ella va a vivir en el desierto con su descendencia.
gran parte de los árabes vienen de allí. Entonces, junto a la fuente que está en el camino de Shur, el ángel de Jehová. Otra aparición del ángel de Jehová está en Génesis capítulo 16, versículo 10. Dice la palabra de Dios: además le dijo el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Nuevamente, otra aparición del ángel de Jehová. Génesis capítulo 16, versículo 13, dice la palabra de Dios: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Ok, entonces aquí hay algo misterioso. El ángel de Jehová no habla simplemente en nombre de Dios, sino como Dios mismo, según estos versículos que acabamos de ver. Agar reconoce claramente que había tenido un encuentro divino, ¿sí? Este episodio introduce la idea del ángel del pacto como presencia visible y redentora de Dios. Sigamos entonces con más teofanías. Está la aparición de Dios a nuestro padre Abraham. Génesis capítulo 18. Jehová aparece a Abraham acompañado de dos varones celestiales. El relato mezcla la figura humana con la revelación divina de manera extraordinaria. Vamos a leer el texto bíblico. Génesis capítulo 18, versículo 1. Dice la palabra: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ok, entonces Abraham conversa directamente con Jehová acerca de Sodoma y Gomorra. Esta teofanía muestra la cercanía de Dios con los patriarcas y el desarrollo del pacto abrahámico. También revela a Dios como juez justo y misericordioso. Siguiendo con la historia, entonces vamos a pasar de largo a nuestro padre Abraham y vamos a Jacob cuando lucha con Dios. Jacob tuvo un encuentro sobrenatural también, donde luchó con un varón durante toda la noche. Posteriormente reconoció que había visto a Dios cara a cara, ¿sí? Hay versículo, el versículo dice, capítulo 32, versículo 24, dice la palabra de Dios: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, ¿sí? Un varón, ¿sí? Un ángel que luchó hasta el amanecer. ¿Con quién? Con Jacob. Ahí en Génesis capítulo 32, versículo 30, dice la palabra: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, ¿sí? Era un ángel, pero ya le está llamando que era Dios, ¿sí? Continuando, mis amados, entonces también el profeta Oseas se identifica posteriormente a este pasaje como un ángel. Dice en el libro de Oseas capítulo 12, versículo 4: venció el ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Entonces aquí el ángel aparece identificado como Dios mismo, mostrando nuevamente el misterio del ángel del pacto como manifestación divina visible. Jacob salió transformado espiritualmente después de este encuentro y con el nombre de Israel, ¿sí? De aquí en adelante. Continuando con la historia, mis amados, y las teofanías, los encuentros directos o indirectos con Dios. Entonces, en la zarza ardiente vuelve a aparecer una teofanía y el ángel de Jehová. Entonces, Dios se manifestó a Moisés mediante una zarza que ardía sin consumirse cuando él sube a la emplanada arriba en el monte del encuentro con Jehová. La zarza no se consumía. El versículo de Éxodo capítulo 3, versículo 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová a una llama de fuego en medio de una zarza. O sea que el ángel que estaba hablando por medio de la zarza, ¿quién era?
el ángel de Jehová. Ahí en Éxodo, ahí mismo, capítulo 3, versículo 4, dice la palabra: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Interesante, y es la misma historia. Entonces, y ahí en el versículo que sigue, en el versículo 5, dice: y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces, el texto alterna entre el ángel de Jehová y Dios, mostrando que esta figura posee naturaleza divina. Aquí Dios revela su nombre directo en unos versículos posteriores. En el versículo 14 dice: yo soy el que soy. En el texto en el hebreo es: yo seré el que seré. Entonces, esta teofanía marca el inicio del ministerio libertador de Moisés y revela la santidad absoluta de Dios. Interesante, ¿cierto? Sigamos entonces con el ángel del pacto guiando a Israel. Estamos observando, analizando que el ángel del pacto está desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Y aparece en varios lugares del Antiguo Testamento. Dios prometió enviar a su ángel delante del pueblo durante el Éxodo. Eso es lo que dice la palabra en el Éxodo capítulo 23, versículo 20. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Sí. O sea que Dios ya había mandado a que fuera su ángel el que fuera delante de su pueblo para que lo guiara y lo introdujera, ¿sí? Hasta el lugar que él había preparado. Interesante. Éxodo capítulo 23, versículo 21. Dice la palabra: guárdate delante de él, hablando del ángel del pacto, y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Aquí hay algo bastante interesante. O sea que el nombre de Dios está en el ángel del pacto, ¿sí? Entonces, la expresión mi nombre está en él implica autoridad, implica esencia divina. Este ángel posee facultades que pertenecen únicamente a Dios, como perdonar pecados o ejecutar juicio. Muchos teólogos consideran esta figura como una manifestación preencarnada de Cristo, guiando a Israel en el desierto. Esto lo vamos a ver en la carta de los Hebreos, ¿sí? Que él fue el que guió al pueblo directamente y lo ayudó a pasar en el desierto. Y cuando se habla de maná descendiendo del cielo, era el mismo ángel el que hacía todo esto. Y en Juan capítulo 6 se habla, o el mismo Jesucristo manifiesta este misterio, que él era el pan que había descendido del cielo. Entonces, sigamos con más teofanías. La teofanía del monte del Sinaí. Dios descendió sobre el monte del Sinaí con fuego, con humo, con truenos, para entregar la ley, ¿cierto? Eso está en Éxodo capítulo 19, versículo 18. Dice la palabra: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Entonces, la presencia, mis amados, divina, produjo temor y reverencia. Esta manifestación revela la santidad y majestad de Dios dentro del pacto mosaico. Sigamos con las teofanías, que eso cada vez se pone más interesante, ¿cierto? Por eso leer el Antiguo Testamento es otro nivel, es otra forma de conocer más a Jesucristo. El príncipe del ejército de Jehová, también otro nombre que se le da. Antes de la conquista de Jericó, apareció un personaje celestial ante Josué. Vamos a ir a los versículos. Josué capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra: mas él respondió: no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora,
O sea que el ejército de Jehová tiene un príncipe. Interesante, ¿cierto? Y ahí en Josué también dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Hay algo muy interesante: los ángeles de Dios no pueden permitir que la creación, en este caso que los seres humanos mortales, le adoren. También hay varios ejemplos de la Biblia que los ángeles decían, no te arrodilles delante de mi presencia, yo soy consiervo tuyo, párate. Eso se ve también en ciertas épocas de la Biblia, en las manifestaciones, apariciones de ángeles. Pero este ángel sí permitió que se le brindara adoración. Interesante. Entonces, en Josué capítulo 5, versículo 15, dice la palabra de Dios: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. El personaje entonces acepta adoración, este ángel, y declara santo el lugar, elementos asociados únicamente con la presencia divina. Esta aparición es considerada por muchos como otra manifestación del ángel del pacto. Sigamos con el tiempo de los profetas, tiempo del profeta Isaías, la visión gloriosa. Isaías contempló la gloria divina en el templo. Esto está ahí en el Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En Isaías capítulo 6, dos versículos después, versículo 3, dice la palabra: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Entonces, la visión enfatiza la santidad absoluta de Dios y la indignidad humana. El Nuevo Testamento relaciona esta visión con Cristo en Juan capítulo 12, versículo 41. Continuando, hermanos, el ángel del pacto en Malaquías. Ya estamos terminando con el Antiguo Testamento. El ángel del pacto nuevamente aparece en el último libro del Antiguo Testamento, el último profeta, Malaquías. Malaquías profetizó la venida del ángel del pacto, y 400 años después aparece, posiblemente se cree que aparece, pero ya encarnado. El versículo dice en Malaquías capítulo 3, versículo 1: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Entonces, este texto conecta las teofanías del Antiguo Testamento con la llegada del Mesías. Cristo es presentado como el mediador definitivo del pacto divino. Ok. Entonces, Jesucristo, ya llegando a los tiempos de Jesucristo, mis amados, Jesucristo como revelación suprema de Dios. Entonces, todas estas teofanías que acabamos de hablar en el Antiguo Testamento van a encontrar plenitud en Cristo, en la aparición del Verbo. Vamos a leer ahí en Juan capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea que el Verbo, la palabra, el logos, como dicen en el hebreo, el dabar, ¿sí?, no se había hecho carne todavía antes de la encarnación de Jesucristo. Pero entonces ya se venía manifestando de diferentes formas el Verbo, ¿sí? Entonces ahí en Colosenses también, capítulo 1, versículo 15, se va a hablar de esta aparición. Dice entonces el texto: Él es, hablando de Jesús, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. O sea que por medio de Cristo podemos ver el Dios invisible. O sea que antes de Jesucristo encarnarse, Dios es espíritu, dice la palabra. Él era un ser invisible, ¿sí? Pero se puede hacer visible en el momento que Él lo crea prudente, porque Él no está atado a ninguna dimensión. Entonces, en Cristo
Dios ya no se manifestó momentáneamente mediante fuego o nube, sino que habitó corporalmente entre los hombres. Jesús es la revelación perfecta del Padre y el cumplimiento del ángel del pacto, especialmente de la aparición del ángel del pacto. Voy a volver a repetir las palabras de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Señor. Al único que se le dice Señor es a Dios, y está en mayúsculas. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Sí. Entonces, mis amados, vamos a hacer ya la conclusión de lo que hemos estudiado en esta noche. Entonces, las teofanías, las diferentes apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, sí, revelan el deseo de Dios de manifestarse al hombre dentro de la historia redentora. Desde el Edén hasta Cristo lo hemos visto, lo hemos mirado en esta noche. Las Escrituras muestran un Dios cercano que guía, que juzga, que salva, que establece pacto con su pueblo, que Él está muy cercano a su pueblo, el cumplimiento del pacto de su pueblo, ¿sí? El ángel del pacto, volviendo entonces a recordar, aparece como una figura central dentro de estas manifestaciones, actuando como autoridad divina y preparando el camino para la encarnación del Mesías o para su misma encarnación. En Jesucristo entonces todas las teofanías alcanzan su cumplimiento, ¿sí? Pues Él es la revelación visible y definitiva del Dios invisible. Entonces, de esta manera, mis amados, hemos estudiado en esta noche, ¿sí?, algo de las teofanías. Vuelvo a recordar directamente la palabra, ¿sí?, para que usted se le quede. Es una palabra muy que hace parte de la teología, ¿sí? Teofanía, teos viene de Dios, ¿cierto? Y fanías o fanei es manifestación. Entonces, las manifestaciones de Dios, ¿sí?, a lo largo de las Escrituras. En el caso de nosotros del Antiguo Testamento, como de diferentes formas misteriosas aparece el ángel del pacto, ¿sí? A veces aparece como si fuera Dios, se le adora, acepta adoración, cosas bastante misteriosas. Entonces, cada vez más que vamos a profundizarnos en la Biblia, cuando vamos al Antiguo Testamento, mis hermanos, nos vamos a encontrar con este tipo de teofanías, y a veces nos vamos a preguntar, aquí hay algo extraño, no entiendo. Entonces, esperamos que en esta noche usted haya entendido algo sobre las teofanías y el ángel del pacto en la Biblia, o las manifestaciones visibles de Dios en la historia de la redención. Entonces, mis amados, de esa manera hemos terminado en esta noche en Orígenes de nuestra alma, donde la historia y la arqueología se revelan, se encuentran para resolver paradigmas, sean milenarios, históricos y culturales. Muchas gracias a todos ustedes y que pasen una feliz noche. Que Dios me los bendiga.